Buen día, buenas tardes, buenas noches en el momento en el que esté viendo este video. Muchas gracias por haberle dado clic, muchas gracias por ponerte a verlo y vamos a trabajar con el tema de hoy. Ayer hice una historia, pregunté a la gente qué es lo que necesitaba y una de las respuestas fue trabajar lo que es el miedo, trabajar lo que es el pánico. Así que lo voy a abordar desde dos espacios. Lo voy a abordar desde el espacio de lo que son los ataques de pánico y de lo que es el miedo, porque realmente estas dos emociones van de la mano. Como primer medida voy a hacer una introducción que doy en la mayoría de mis talleres, en la mayoría de mis cursos, y es que las emociones no son ni buenas ni son malas. Son una hermosa manera de comunicarnos, son una hermosa manera de expresión que tenemos los humanos. Y no es que el miedo es algo horrible que no debería estar ahí y la ansiedad no es algo horrible y que no debería estar ahí, sino que, de hecho, gracias y al miedo y a la ansiedad, los seres humanos hemos sobrevivido a través de tantos años, a través de tanto tiempo. Vamos a diferenciar dos miedos que bien está muy relacionado con la ansiedad. El primero es el fisiológico, el primero es el miedo físico, que es el miedo de cuando voy a perder la vida. No voy a hablar cosas locas que suceden hace 10.000 millones de años, sino de cosas que suceden contemporáneamente en algunos lugares del mundo, en algunas tribus, y que nos sucedían a los seres humanos cuando vivíamos en la selva. Claro, si queremos que nuestro pasado no nos define, bueno, está bien, puedes cerrar este video. Normalmente todos los que estudiamos biodescodificación y que hacemos terapia y que hemos ido a alguna terapia, vemos hasta cómo nuestra infancia determina y de hecho nuestro momento de nacimiento determina en gran medida nuestros actuares en el futuro. Y nuestra historia, nuestra genética que se ha formado a través de vivir en la selva, a través de todos estos miedos, cuando yo me cruzaba un león en la selva, cuando yo veía peligro, miedo, tenía miedo de perder la vida, obviamente, ¿qué sucedía? Se activaban un montón de mecanismos de supervivencia frente al y gracias al miedo. Se generaba estrés, se generaba cortisol, se desactivaban distintos sistemas como el inmunitario se reducía, el digestivo, el sexual, distintas áreas del cerebro pierden sangre, pierden energía. ¿Para qué? Para sobrevivir. Es a través del miedo, de la emoción del miedo de perder la vida, de supervivencia, físico, que nosotros hemos sobrevivido y que la especie humana haya tenido tanto éxito. Es el factor primordial el miedo, la necesidad de supervivencia. Obviamente que ya no hay un león, porque no vivimos en la selva, la mayoría de las personas, pero estos miedos ahora son otras cosas que nos pueden quitar la vida. Díganme si me equivoco tanto, ¿cuánta importancia le damos a la imagen personal? A la importancia personal. ¿Cómo me ven? ¿Cuántas veces dijimos, ay, lo que dije, la importancia que les damos? No te estoy diciendo que está bien ni que está mal, pero solamente un juicio de cómo yo puedo haber quedado frente a las otras personas determina el cómo yo me siento en este momento. Y es un miedo, muchas veces, che, la cagué, hice cosas que no tendría que haber hecho, te pido mil disculpas frente a miedo de cómo nos pueden llegar a ver por actuar en nuestros, qué dirán de mí, que nosotros reaccionamos y le damos la misma o más importancia que antes le dábamos a un león. El jefe, el padre, situaciones de violencia. Ya no vivimos en la selva, pero siempre hay un miedo físico y necesario para la supervivencia. Y puntualmente el que me encargo de trabajar sobre todo es el miedo psicológico. El miedo psicológico bien relacionado a cómo me gustaría que esto me sea fácil, cómo me gustaría tener el control de esta situación. El miedo no es algo que tiene que erradicarse, el miedo es un indicativo de que lo próximo que vaya a hacer en ese momento no tengo control. No sé qué es lo que va a suceder. ¿Saben a quién le encanta el control, gente? Al ego. Y el ego tampoco es algo malo. Como dice Mario Alonso Puch, la vida es hermosa si el avión de la vida
es dirigido por la conciencia y de copiloto va el ego. El problema sucede cuando el piloto de la vida y de lo que hacemos es el ego. El miedo psicológico, el que más nos bloquea, no lo hice porque me da miedo. Y podemos ver este miedo como una... ¿Viste cómo te da cosa hacer algo? Ese miedo que es inconsciente. Ese es el que me encargo de trabajar. Una de las mejores herramientas para autobiodescodificar qué es el miedo que hay ahí, cómo se encarga cómo se relaciona con mi pasado es traer una escena en la que con los ojos cerrados yo sienta ese miedo, ese bloqueo, ¿viste? Cuando, ay, quiero dar el salto, pero, ay, me quedo acá. Cierro los ojos, le doy el espacio al cuerpo para permitir sentir ese miedo. Generalmente los miedos suelen sentirse en el pecho, suelen sentirse en el estómago. Le doy un espacio a esa emoción por primera vez, no la rechazo. Siento esa emoción y permito que las imágenes fluyan. Las imágenes que suelen venir son imágenes del pasado. Son imágenes de miedos que tenemos que se repitan. Y está muy relacionado con la ansiedad, ya que la ansiedad es el miedo al futuro. ¿Cuántas veces nos hemos hecho problema por cosas que no sucedieron todavía? Voy a llegar a mi casa y lo que ya me va a decir esta persona. O vamos llegando a un lugar y me pongo medio nervioso por lo que voy a decir. El miedo no es un problema. El miedo al miedo es el problema. Y ver al miedo como bloqueo. Porque el ego lo ve como bloqueo porque quiere tener todo controlado. Es el problema. La diferencia entre el valiente y el cobarde es que el valiente hace las cosas aunque tiene miedo y el cobarde no las hace por miedo. Podés ser una persona valiente. Es muy diferente que vos tengas el miedo a que el miedo te tenga a ti. Entonces, creo que mi vida es un ejemplo en este sentido. A mí algo que me ha dolido mucho a través del tiempo es el miedo a la soledad. Es el sentimiento de soledad a mí me da miedo. Hice un viaje en la Patagonia y me quedé solo 4 meses porque era un ladrón emocional terrible y me daba cuenta de que buscaba a mis amigos para evitar estar conmigo mismo. La mayoría de las veces. Odiaba la soledad. No me quedé porque me quiere decir el picante, bla, bla, bla. Es como que ya sé lo que me da miedo. Estaba estudiando biodescodificación y necesitaba trascender ese miedo para dejar de vivir con eso. La racionalización del miedo va a ayudar a que vos le des otro paso, otra forma, otra vista a lo que te está sucediendo. Si a ese miedo, que es un concepto, podés tomarlo como que es un indicativo de que es por ese lado, o de que esta situación bloqueante es una situación donde te atreves a perder el control de cómo querés que sean las cosas, vas a poder evolucionar. Vas a poder evolucionar y en el peor de los casos te vas a equivocar y algo vas a aprender. En el mejor de los casos vas a decir, che, no era para tanto. Que el mejor de los casos suele ser la segunda o la tercera vez que haces eso con miedo. Hay que hacer las cosas aunque tengamos miedo. Muchas gracias por haber visto este video.